Buenas noches, México. He preparado una conferencia sobre el enfoque diferencial, más propiamente juzgar en perspectiva de género desde un enfoque diferencial, y quería explicar en lo que sea posible por qué he querido analizar este tema después de investigar, de leer los protocolos para juzgar en perspectiva de género, la jurisprudencia de la Suprema Corte para juzgar en perspectiva de género, la propuesta detallada en 6 pasos de la Suprema Corte para juzgar en perspectiva de género, los manuales en materia laboral, familiar, penal, para juzgar en perspectiva de género, y los demás protocolos y manuales que ha enviado la Suprema Corte de Justicia a redactar para explicarnos, para enseñarnos, para combinarnos, para obligarnos al final, cuando la jurisprudencia ha citado los protocolos y los manuales, para obligarnos a resolver con perspectiva de género. Yo me he planteado un cuestionamiento importante. Cuidado, no solo la sexualidad nos hace diferentes. Cuidado, la sexualidad nos diferencia y nos distingue. Cuando trato de estudiar la investigación por delito desde la perspectiva de género, cuando trato de estudiar la función de los fiscales en perspectiva de género, cuando trato de plantearme la función del asesor jurídico en perspectiva de género, y al final los jueces resolviendo en perspectiva de género, desde mi experiencia de abogado en México, de capacitador, de académico, de la lectura concienzuda de cada una de los documentos que han salido de la Suprema Corte, de lo que podríamos llamar esta inversión millonaria para combinarnos a juzgar en perspectiva de género. Y un poco esta influencia de la Corte Interamericana para juzgar en perspectiva de género. Me he dado cuenta de que, porque todos somos diferentes, porque no se puede hablar de igualdad, porque no se puede decir que hay igualdad entre varón y mujer, porque no hay igualdad entre todas las mujeres, porque no hay igualdad entre todos los varones, porque no hay igualdad, porque es imposible la igualdad, porque todos somos diferentes. El mandato no es juzgar en perspectiva de género. La política de la ONU no es igualar a la mujer con el varón o el varón con la mujer. La política del milenio no debió haber sido empoderar a la mujer desde un enfoque falaz o falso de igualdad, y menos de la Suprema Corte y de las Supremas Cortes de Latinoamérica, siguiendo la línea de la Corte Interamericana, porque todos somos diferentes, porque la experiencia común, diaria de todos es que no somos iguales, sino diferentes. Entonces el mandato debe ser para no discriminar, el enfoque debe ser diferencial. Diferencial. Y me he encontrado las normas necesarias para poder demostrar este enfoque diferencial, dentro de los cuales se encuentra, lógicamente, la perspectiva, perdón, el género, y por tanto la perspectiva de género. No ignoro
no ignoro que la Constitución Política, en el artículo primero, último párrafo, ha exigido no discriminar por 14 categorías o por 12 categorías que yo he querido dividir en 14. Y sin embargo, haciendo un estudio para escribir mi libro sobre el tema, me he encontrado 53 categorías antropológicas en perspectiva de género. Perdón, además de la perspectiva de género, perdón. Estudiando el tema, me di cuenta de que estas categorías antropológicas, porque definen a la persona humana, varón y mujer, en sus diferencias, fueron llamadas en los Estados Unidos por la jurisprudencia como peligrosas. Un SOS, un cuidado, ¿no? Un blanco policía ha matado a un negro, cuidado. Los japoneses han invadido Estados Unidos, cuidado. Han caído las Torres Gemelas por un problema árabe en general, cuidado. Los gringos le han llamado peligrosas. La Corte Interamericana inicialmente le llamó protegidas, categorías protegidas por los tratados internacionales, de los cuales he sacado esas 53 categorías. Yo le he llamado antropológicas, por lo menos en los estudios filosóficos o antropológicos de la persona humana, y me llama la atención que la Suprema Corte de Justicia le haya llamado categorías sospechosas. Estas categorías, la importancia de estas categorías, nos llevan lógicamente, por lo menos en esta conferencia, a entender que la Constitución Política Mexicana le preocupa el origen étnico, principalmente en un país con tantas 60 grupos étnicos. Le importa el problema del origen nacional. Y en tercer lugar, le importa el problema de género. Pero además de esos tres, o de esas tres categorías antropológicas, nos encontramos en la Constitución Política la edad. Y por tanto, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, las personas mayores y los ancianos. Una categoría cada vez más importante y cada vez más protegida. Las discapacidades, en las cuales México se pone una flor en el ojal cuando, gracias a México, se produce la declaración sobre las discapacidades, la condición social, la condición de salud, que además la pandemia nos ha enfrentado al tema de la condición de salud y de ese huir de los enfermos de COVID por miedo a ser contagiados y en cierto sentido discriminar en los hospitales, en las calles, en las casas. La religión, cuántas religiones distintas en este país tan cristiano o tan guadalupano, sin embargo con tantas religiones distintas que deben ser protegidas o que han sido protegidas en la libertad religiosa, las opiniones, las diferencias sexuales, el estado civil. Y dice la Constitución Política que cualquier otra. Y en el cualquier otra, el Tribunal Europeo ha interpretado algunas categorías que no estaban por lo menos en los tratados europeos o en los tratados americanos. Cualquier otra que atente contra la dignidad humana o cualquier otra que menoscabe los derechos o libertades. 14 diferencias
que podemos ver a la hora de tratar a las personas. Si estuviéramos con un grupo de mujeres, me gusta mucho cuando voy al aeropuerto, principalmente cuando voy a una parada de buses, de esas enormes paradas de buses mexicanas donde salen buses y entran personas y encuentro esas 14 y más categorías, principalmente desde el punto de vista de la salud, de personas en sillas de ruedas, en personas con bastón, en personas con muletas, en personas con hijos y personas sin hijos. Y entonces comprendí perfectamente que en ese cualquier otra podemos pensar en el color de la piel, en la condición cultural, en la sexualidad, en la situación migratoria. ¿Cuántos problemas de México con los migrantes suramericanos y centroamericanos de paso hacia los Estados Unidos? ¿Cuánto problema con las fronteras? Las condiciones económicas o de pobreza, la condición educativa o de ignorancia, la situación de embarazo, la situación de idioma o la cantidad distinta de lenguas indígenas en México, en Guatemala, en Latinoamérica, la afiliación o la identidad política, las características físicas y las características genéticas de las personas, los síndromes, el SIDA o la inmunodeficiencia, los antecedentes penales, los trastornos de personalidad esquizoide en todas sus variables, que me lleva a 28 más otras. Es muy interesante darme cuenta, entonces, que tenemos que tener un poco de cuidado, porque como ocurrió con la revolución sexual en los años 60 finales, principios del 70, la ideología de género puede traicionar por otros objetivos e intereses la verdadera lucha de la mujer. En los 60, la juventud desafió los códigos tradicionales relacionados con la moral sexual y las relaciones sexuales. En la revolución sexual se promovió la igualdad entre los sexos, el feminismo y la contestación social y política. En la revolución sexual de los 60 supuso la reivindicación y recuperación plena del cuerpo humano y su desnudez. En esa revolución se cuestionó el papel tradicional de la mujer y del hombre en la sexualidad y en el matrimonio. Se generó todo tipo de relaciones sexuales prematrimoniales y se reconoce la homosexualidad femenina y masculina. Se produjo las parejas de hecho, los hijos fuera del matrimonio, la aparición de nuevos tipos de familia. Se promovió el uso de métodos anticonceptivos y la legalización del aborto. Llama la atención que estos 7 puntos son puntos que hoy prevalecen en la perspectiva de género cuando la estudiamos desde una ideología de género. Y yo me pregunto como juez, como abogado, como académico, ¿qué es lo que nos tiene que mover a los jueces, a los fiscales, a los defensores, a los asesores jurídicos pensando desde el derecho penal, desde la justicia para adolescentes, desde los derechos humanos? No podemos entrar en el tema ideológico de si es más valiosa una preferencia del hombre por la mujer, de la mujer por el hombre. Peor, en la pederastía de un hombre mayor por niños o niñas, sino que tenemos que ver que la perspectiva de género es una de tantas categorías antropológicas
que no pueden ser discriminadas y que la función del juez para juzgar bajo un enfoque diferencial es no discriminar, también en cuestiones de género, también en cuestiones de preferencia sexual, y no, como le ha pasado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no, como le ha pasado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, meterse en el problema ideológico del género, de las preferencias sexuales, del cambio de género, de las consecuencias del derecho al libre desarrollo de la personalidad que ha llevado a la Suprema Corte a proteger el consumo de marihuana en la Alameda, en la Reforma, en muchos lugares de México, públicamente. Y también que está en el centro los verdaderos derechos de la mujer o la liberación sexual de la mujer. Cuando México se cubre todos los años en el Día Internacional de la Mujer para que no se destrocen los edificios y los murales, me pregunto si la lucha por la mujer y la lucha por la igualdad es una lucha sincera, en la que la mujer se ve más perjudicada que defendida y protegida, porque la realidad es que la mujer nos supera, la mujer supera al varón, y por eso he podido escribir un libro sobre el machismo del feminismo mexicano contra un feminismo machista, que en definitiva también procura esconder o proteger o subsacar los nuevos derechos de los varones. El derecho del hombre con el hombre en todas las diferencias que permiten las preferencias sexuales. Esas razones de legitimar las conductas, los criterios, las ideas, las ideologías, los delitos, las debilidades humanas a través de un grito a la igualdad entre hombre y mujer, que es falso. Y lógicamente una tendencia a deformar a nuestros niños y niñas desde el principio, a identificarse culturalmente con un género en el que la educación de la sexualidad está dedicada y encargada exclusivamente a los padres hasta que los chicos cumplan la edad de la adolescencia, de la juventud o de la madurez después de los 18 años, conforme lo protege la Constitución Federal. Es muy importante que, fuera de todos los intereses personales, esté por encima la persona humana. Y esa persona humana se nos presenta diferente, no igual. Y es muy posible sostener para la próxima década que esta falsa igualdad nos va a llevar a ceder ante el estudio filosófico y antropológico, por tanto jurídico, y por tanto de las categorías de la persona humana. Cuando nos enfrentamos a la persona humana, hay como dos razones de perspectiva de género: la que busca proteger a la mujer contra el machismo y otra que procura destruir a la familia como célula de la sociedad para producir familias de todo tipo. La ONU procura empoderar a la mujer produciendo discriminación en otras categorías. La mujer no quiere empoderarse, sino ser reconocida en todos los ámbitos de la mujer. Me gusta hablar de la mujer, mujer. La mujer no quiere ser discriminada por el varón, por el Estado, por la sociedad o en el trabajo.
Y sin embargo, aunque supera al varón, se le ha engañado exigiendo derechos de igualdad. El siglo XXI debe reconocer las cualidades de la mujer y por ende impedir que pierda su seguridad. Tengo mucho miedo a la seguridad de la mujer cuando hablamos de empoderamiento, una palabra que expresa discriminación. Los tratados internacionales han reconocido a la familia, han reconocido el matrimonio, han reconocido a los hijos de esa familia. Los tratados internacionales han reconocido el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La personalidad debe ser coherente con la dignidad, con la naturaleza y con la propia antropología humana. La psicología y la psiquiatría han determinado que hay trastornos de la personalidad y que dos trastornos de la personalidad son la disociativa o múltiple y la esquizoide de la realidad. Que el libre desarrollo de la personalidad exige coherencia con lo que se es y para lo que se es, y que cada persona es distinta en casi todas las categorías antropológicas que hemos descrito. Hemos mencionado 53, hemos transcrito 28. Es muy importante entender desde la no discriminación y no solamente desde el género que no se puede ignorar y por ende discriminar a las personas en relación en su sexualidad y en su género. No se puede ignorar y por ende discriminar a las personas por sus preferencias sexuales. No se puede discriminar a las personas por sus decisiones de pareja, de matrimonio, de divorcio, etc. No se puede discriminar a las personas por sus gustos, por sus deseos, por sus aficiones, por sus comportamientos, etc. No se puede discriminar a las personas por su enfermedad o discapacidad física o mental. La familia es un lugar donde podemos educar y formar en valores a las niñas y a los niños. Corresponde al Estado, corresponde a la escuela y a la sociedad enseñar a los niños y a las niñas a enfrentar la vida desde sus propias categorías antropológicas. Qué bonito es concluir que el enfoque diferencial no busca la igualdad sexual ni su liberación, sino el respeto de cada una y de cada uno, de todos, en sus diferencias. Por eso es muy importante ver a la persona humana no desde una categoría de género, sino desde 14 o 28 o 53 categorías antropológicas. Todos somos diferentes. Me encontré en internet. No nos hemos convertido en un crisol, sino en un precioso mosaico con gente, con creencias, con anhelos, con esperanzas y sueños diferentes. Solo somos iguales en dignidad, en naturaleza humana, ante la ley y en las oportunidades. En todo lo demás somos distintos. Y si en todo lo demás somos distintos, tenemos que respetarnos en las diferencias porque somos distintos. Y por eso distintos gustos y aficiones distintos en criterio y opinión, distinta profesión u oficio, distinta raza, distinto color, distinta lengua, distintas costumbres y situaciones culturales y religiosas, distintos en cuanto a varón y mujer, en capacidades y cualidades, en objetivos, distintos en cuanto a continente, país, sociedad, familia, colonia,
o grupos. Distintos en condición física, en edad, en salud, en capacidades, en discapacidades, en relaciones. Distintos en vocación profesional, educación, deportes, ilusiones y proyecciones. Distintos en cuanto libres. Tenemos cada uno la capacidad de hacer lo que nos dé la gana, porque somos libres. Por el contrario, la falsa igualdad entre mujer y varón produce violencia intrafamiliar. Varón y mujer, distintos, porque somos distintos, porque uno es mujer y otro es varón, porque la mujer nos supera en mucho, porque somos distintos, son complementarios. Y buscando una falsa igualdad se vuelven competencia. Y la competencia que lleva a la violencia entre el varón y la mujer, entre el padre y el hijo. Es muy importante entender que el género nos lleva a la discriminación y el enfoque diferencial a la complementariedad. Hay una complementariedad en los deberes y obligaciones con cada uno entre ellos. Hay una complementariedad en los deberes y obligaciones respecto al hogar y respecto a la casa. Hay una complementariedad en los deberes, obligaciones y responsabilidades económicas. Hay una complementariedad en los deberes y la responsabilidad educativa de los hijos. Hay una complementariedad en la educación sexual, afectiva y emocional de los hijos. Hay una complementariedad que facilita el desarrollo personal de cada uno en lo suyo. Hay una complementariedad en la que ingresan los hermanos, los abuelos, los tíos, los primos, y aquí agrego los vecinos. Por el contrario, cuando fabricamos una falsa igualdad, producimos competencia. Producimos con la competencia violencia. Hay competencia en relación con un mejor trabajo, con una mejor posición, con un mejor salario, con un mejor ingreso. Hay competencia entre varón y mujer, entre esposo y esposa, en relación con lo que es preferible que lo cuide mamá, que la suegra o el suegro. Hay competencia en la administración del hogar, en la decoración de la casa, en los colores, en los muebles. Hay competencia hasta en quién cocina mejor o peor. Hay competencia en el mejor o peor aporte educativo o cultural en los hijos. Hay competencia en el mayor o menor cariño por parte de los hijos a los padres. Y hay competencia en el mayor o menor cariño por parte de cada uno respecto a los hijos. Varón y mujer, hombre y mujer, mujer y varón, mujer y hombre, que debemos ser porque somos distintos, complementarios, competimos y producimos violencia. Y no solamente violencia en el hogar, sino también violencia en la que, siendo compañeros de trabajo a nivel de bien común laboral, igualmente se compite y se vive en constante pugna. Hoy la mujer está superando y compitiendo contra el varón, no por habilidades, sino por ideología, cuando siempre ha podido competir por capacidad, porque la mujer, repito, por tercera vez, nos supera. La mujer está compitiendo en todos los ámbitos laborales sin estar preparada para ello. Me duele mucho cuando veo a las niñas de albañiles, de carpinteros, llevando carretillos. La mujer no está dando la talla en cierto tipo de trabajos a los que ingresa para igual competir, como los de ser soldada del ejército o de la policía.
Los falsos estereotipos y los falsos prejuicios están produciendo falsas oportunidades y competimos. Y la misma mujer se dice no ceda, porque vamos a demostrar que somos diferentes, que no somos iguales. La mujer está escondiendo limitaciones con la finalidad de competir en iguales condiciones. La mujer, en vez de ganar en feminidad, pierde en personalidad personal, social y laboral, y los defectos que se esconden hoy surgen más tarde porque la naturaleza no perdona ir contra ella. Cuando me han preguntado si admito o no la perspectiva de género, ese mandato de la Corte Interamericana, ese mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admito o no la perspectiva de género, suelo responder que la perspectiva de género es subjetiva, que pueden darse tantas perspectivas como personas, como criterios y como opiniones. No dejo de decir que aún más. Yo admito el enfoque diferencial porque es objetivo y comprende con todas las categorías antropológicas la perspectiva de género. Me gustaría quedarme aquí para poder entender entonces que tenemos que comprender a la persona humana no desde una sola de las 53 categorías, porque con ello discriminamos. Tenemos que comprender a la persona en sus diferencias para poder comprender la importancia de la complementariedad. Perdón, muchas gracias.